Eran las 11:30 de la noche cuando Carmen Herrera apagó la televisión en su pequeño apartamento de la colonia americana en Guadalajara. El silencio la golpeó como una ola fría. A los 67 años, las noches se habían convertido en su peor enemigo. Desde que perdió a Miguel hace 3 años, cada atardecer traía consigo una sensación de vacío que parecía crecer con las horas, como si la oscuridad tuviera el poder de amplificar todos sus miedos y tristezas. Se dirigió a su recámara arrastrando los pies, sintiendo el peso de la soledad en cada paso. Sus pantuflas gastadas rozaban contra el piso de loseta fría, produciendo un sonido que parecía ecoar en la quietud del hogar que una vez estuvo lleno de risas y conversaciones. Sus hijos vivían lejos. Roberto en Ciudad de México trabajando como ingeniero, Patricia en Estados Unidos con su propia familia menos, y las llamadas telefónicas. Cada domingo ya no llenaban el hueco que se abría en su pecho cada noche como una herida que se negaba a sanar. ¿Te sientes más sola cuando llega la noche? ¿Sientes que las horas se alargan infinitamente y no sabes qué hacer contigo misma? Hay algo que muchas personas después de los 60 hacen antes de dormir que empeora esta sensación de vacío y que puede estar robándote mucho más que el sueño. Comenta si tú también sientes esto. Quiero saber quién más pasa por esto. Carmen se sentó en su cama matrimonial, la misma donde había dormido junto a Miguel durante 42 años. La colcha de flores amarillas que él tanto le gustaba ahora le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Como cada noche, desde hacía meses, tomó su teléfono celular de la mesita de noche. Solo por un rato, se decía siempre, las mismas palabras que se había repetido durante los últimos 8 meses, abrió Facebook y comenzó a desplazarse por las publicaciones. Su dedo se movía automáticamente hacia abajo, buscando algo que la distrajera de sus pensamientos. Las fotos de familias felices la hacían sentir más vacía, como si fuera la única persona en el mundo que no tenía razones para sonreír. Las noticias sobre violencia, robos y tragedias la llenaban de ansiedad, haciendo que su corazón se acelerara sin razón aparente. Los recuerdos que aparecían de años anteriores con Miguel la hacían llorar lágrimas silenciosas que caían sobre la pantalla iluminada. ¿Por qué no puedo ser feliz como ellos?, murmuró mirando la foto de su vecina María Elena abrazando a sus 5 nietos en una reunión familiar. La pantalla azulada iluminaba su rostro cansado mientras seguía navegando, perdida en un mundo virtual que la hacía sentir más desconectada de la vida real. Cada publicación era como una ventana a una vida que ya no tenía, a una felicidad que se le escapaba entre los dedos como arena. Pasaron 2 horas sin que se diera cuenta. Había visto cientos de publicaciones, había leído noticias alarmantes sobre la inseguridad en México, había observado los logros de personas más jóvenes que parecían tener todo resuelto. Eran ya las 2 de la madrugada cuando finalmente dejó el teléfono a un lado, pero su mente seguía acelerada, como un motor que no podía detenerse. Las imágenes de todo lo que había visto se mezclaban con sus propios pensamientos oscuros en un remolino confuso y angustiante. Miguel ya no volverá jamás, pensaba mientras miraba el techo. Mis hijos están muy ocupados para llamarme más seguido, se decía, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie me necesita ya, soy una carga para todos. Continuaba con esa voz interior que se había vuelto más cruel con el paso de los meses. Cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar esos pensamientos, pero el sueño no llegaba. Su corazón latía rápido, como si hubiera corrido una maratón o hubiera recibido una noticia alarmante. Sentía un nudo en el estómago y una extraña sensación de alerta que no la dejaba relajarse, como si su cuerpo estuviera preparándose para enfrentar un peligro que solo existía en su mente. Sus músculos estaban tensos, su respiración era superficial, y una sensación de inquietud la recorría desde la cabeza hasta los pies. A las 4 de la madrugada, finalmente logró dormir, pero fue un sueño inquieto, lleno de despertares sobresaltados. Soñó con Miguel, pero también con las noticias terribles que había leído, con las caras sonrientes de personas que no conocía, pero que parecían juzgarla desde las fotos de Facebook. Su sueño era fragmentado, poco reparador, lleno de imágenes confusas que la hacían despertar con una sensación de cansancio aún mayor. Al día siguiente, Carmen se levantó más agotada que cuando se acostó. Sus ojos se veían hinchados y rojizos, con ojeras profundas que maquillaje alguno podría disimular. Otra noche horrible, suspiró mientras se miraba en el espejo del baño.
notando cómo su reflejo parecía haber envejecido años en una sola noche. La cabeza le dolía con una presión constante, como si tuviera una banda apretada alrededor de las sienes, y sentía una pesadez en todo el cuerpo que la hacía moverse como si estuviera caminando bajo el agua. Durante el desayuno, mientras preparaba su café de olla como Miguel le había enseñado tantos años atrás, intentó recordar cuando había comenzado esta rutina nocturna que la estaba destruyendo poco a poco. Al principio, después de la muerte de Miguel, solo revisaba el teléfono unos minutos antes de dormir, tal vez para ver si alguno de sus hijos le había mandado un mensaje o para distraerse un poco de la tristeza. Pero poco a poco, esos minutos se habían convertido en horas interminables de navegación sin rumbo, y con cada noche que pasaba, se sentía más ansiosa durante el día, más triste sin razón aparente, más desconectada del mundo real que la rodeaba. Era como si estuviera viviendo en una burbuja gris que la separaba de todo lo bueno que aún podía tener la vida. «Buenos días, doña Carmen», la saludó su vecina Esperanza desde el patio común, mientras regaba sus geranios rojos. Carmen apenas pudo sonreír y devolver el saludo, sintiendo que hasta ese simple gesto requería un esfuerzo enorme. «¿Está bien? Se ve muy cansada últimamente», le preguntó la mujer con genuina preocupación, acercándose un poco más para observar mejor el rostro demacrado de su vecina. «Solo no dormí bien otra vez», respondió Carmen, tratando de minimizar lo que realmente estaba pasando, pero en el fondo sabía que era mucho más que eso. Era como si cada noche se estuviera alejando más de la persona que solía ser, de la Carmen que reía con facilidad, que disfrutaba de las pequeñas cosas como el aroma del café por las mañanas o el canto de los pájaros en el patio, que encontraba razones para sonreír cada día, incluso en medio de las dificultades. Esperanza la miró con esos ojos sabios de mujer que ha vivido muchas cosas. «Doña Carmen, disculpe que me meta, pero desde hace meses la veo muy apagada. ¿No será que está pasando demasiado tiempo encerrada? Mi comadre Luz también se puso así después de que se murió su esposo, pero encontró la manera de salir adelante». Carmen asintió vagamente, pero no tenía energía para explicar lo complejo de su situación. ¿Cómo explicar que las noches se habían convertido en un pozo sin fondo, donde caía una y otra vez? ¿Cómo decir que algo tan simple como mirar el teléfono antes de dormir la estaba consumiendo desde adentro? Esa tarde, mientras barría su pequeño patio trasero, donde Miguel solía cuidar sus plantas de chile y tomate, Carmen reflexionó sobre sus noches. No recordaba la última vez que había dormido profundamente y despertado sintiéndose descansada, con ganas de enfrentar el día. No recordaba la última vez que había ido a la cama sin esa sensación de angustia en el pecho, sin esa presión que la acompañaba desde que el sol se ocultaba. Tal vez esto es normal a mi edad, pensó mientras recogía las hojas secas que habían caído del árbol de limón, aunque algo en su interior le decía que no era así. Su propia madre había vivido hasta los 85 años, y aunque había tenido sus momentos difíciles, nunca la había visto con esa mirada perdida y cansada que ella veía ahora en el espejo cada mañana. Había algo en esas horas nocturnas frente a la pantalla que la estaba afectando más de lo que imaginaba, algo que iba más allá de la simple tristeza por la pérdida de Miguel. Era como si cada noche estuviera alimentando algo tóxico dentro de ella, pero no sabía qué era ni cómo cambiarlo. Se sentía atrapada en un ciclo que no entendía completamente. La noche llegó de nuevo, inexorable como siempre, y con ella, la misma rutina autodestructiva. Carmen se sentó en su cama, tomó el teléfono con manos que ya temblaban ligeramente de la ansiedad anticipada, y comenzó a navegar nuevamente. Las mismas fotos que la entristecían, las mismas noticias que la angustiaban, los mismos recuerdos que la hacían llorar, los mismos pensamientos oscuros que la hundían más y más en un pozo de desesperanza. Sin darse cuenta, había caído en una trampa invisible que la alejaba cada vez más de la paz que tanto necesitaba, de la tranquilidad que su alma buscaba desesperadamente. Mientras el reloj marcaba las 12 de la noche, Carmen siguió desplazándose por la pantalla iluminada, prisionera de su propia soledad, sin saber que cada minuto que pasaba estaba alimentando un ciclo que la mantenía encadenada a su sufrimiento. Las semanas siguientes fueron empeorando gradualmente para Carmen. Lo que había comenzado como una simple distracción nocturna, se había convertido en una obsesión que consumía no solo sus noches, sino también sus días.
Cada mañana se levantaba más cansada, más irritable, más desconectada de la realidad que la rodeaba. Su rutina diaria había cambiado por completo. Antes, Carmen solía levantarse a las 7 de la mañana, preparar su desayuno con calma, regar sus plantas y a veces salir a caminar por el parque cercano. Ahora, el despertador sonaba a las 9 y ella lo posponía hasta las 10:30, sintiéndose como si tuviera plomo en las venas. El café le sabía amargo, las plantas se marchitaban porque olvidaba regarlas, y la idea de salir a caminar le parecía una montaña imposible de escalar. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba mientras se miraba en el espejo del baño. Sus ojos tenían una mirada apagada que no reconocía, su piel se veía grisácea, sin vida, y había perdido casi 5 kilos en las últimas semanas, porque comer le parecía una tarea agotadora. «Miguel, ¿qué harías tú en mi lugar?», susurraba la fotografía de su esposo que tenía en la mesita de noche. Lo que Carmen no sabía es que estaba cometiendo uno de los errores más comunes que cometen las personas mayores de 60 años en la exposición prolongada a la luz azul de las pantallas en las horas previas al sueño. Pero este error iba mucho más allá de lo físico. Estaba alimentando un ciclo emocional destructivo que afectaba directamente su producción de melatonina, la hormona responsable de regular el sueño y que también influye en el estado de ánimo. Durante el día, Carmen comenzó a experimentar síntomas que no entendía. Tenía dificultades para concentrarse en tareas simples como leer el periódico o seguir una novela en la televisión. Su memoria a corto plazo parecía estar fallando. Olvidaba dónde había puesto las llaves, si había cerrado la llave del gas o si había tomado sus medicamentos para la presión. «Me estoy volviendo loca», pensaba, sin saber que la falta de sueño reparador estaba afectando directamente sus funciones cognitivas. Sus hijos comenzaron a notar el cambio durante las llamadas dominicales. «Mamá, ¿estás bien? Te escucho muy cansada», le decía Roberto, desde Ciudad de México. «Tora, ¿has ido al doctor? Tal vez necesitas unos análisis», le sugería Patricia desde Estados Unidos, con esa preocupación genuina pero distante que caracteriza a los hijos que viven lejos. Carmen les aseguraba que estaba bien, que solo era cosa de la edad, pero internamente sabía que algo estaba terriblemente mal. No era solo el cansancio físico, era como si una niebla gris hubiera envuelto su mundo, quitándole el color y la alegría a todo lo que antes disfrutaba. La situación empeoró cuando Carmen comenzó a consumir contenido cada vez más perturbador en las redes sociales. Al principio solo veía las publicaciones de amigos y familiares, pero el algoritmo de Facebook había aprendido que ella pasaba más tiempo viendo contenido que la hacía sentir triste o ansiosa. Comenzó a aparecer en su feed noticias sobre robos a ancianos, estafas telefónicas dirigidas a personas mayores, accidentes terribles y teorías conspiradoras sobre el futuro del país. ¿Será que el mundo se está volviendo más peligroso?, se preguntaba mientras leía una noticia sobre un robo violento a una mujer de su edad en otra colonia de Guadalajara. Su ansiedad se disparaba y comenzó a revisar 3 veces que la puerta estuviera bien cerrada antes de irse a la cama. Durante el día, miraba con desconfianza a personas que antes le parecían normales. El cartero, el señor que vendía verduras en la esquina, incluso algunos de sus vecinos comenzaron a parecerle sospechosos. Pero el peor error que estaba cometiendo Carmen era usar el teléfono como un escape emocional precisamente en el momento más vulnerable del día. Los expertos en sueño llaman a las 2 horas previas al descanso nocturno la ventana dorada, el periodo en el que el cerebro necesita comenzar a relajarse y prepararse para la regeneración que ocurre durante el sueño profundo. En lugar de crear un ambiente de calma y tranquilidad, Carmen estaba bombardeando su sistema nervioso con estímulos que activaban su respuesta de estrés. Cada noticia alarmante, cada foto de personas aparentemente más felices que ella, cada recuerdo doloroso que surgía mientras navegaba, era como una pequeña descarga eléctrica que mantenía su cerebro en estado de alerta máxima. Dr. Francisco Morales, un especialista en medicina del sueño del Hospital Civil de Guadalajara, había explicado en una conferencia que Carmen nunca escuchó aun cuando exponemos nuestro cerebro a contenido emocionalmente activante antes de dormir, especialmente combinado con la luz azul de las pantallas. Estamos enviando señales contradictorias a nuestro sistema nervioso. Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Una noche,
Mientras navegaba por Facebook a las 2 de la madrugada, Carmen encontró un video de una mujer mayo que había sido estafada por teléfono y había perdido los ahorros de toda su vida. El video la impactó tanto que no pudo dormir hasta las 6 de la mañana. Y cuando finalmente logró conciliar el sueño, tuvo pesadillas terribles sobre ladrones que entraban a su casa. Al día siguiente, Carmen llamó a su banco 3 veces para verificar que su cuenta estuviera segura. Canceló una cita con el dentista porque tenía miedo de salir de casa. Se quedó mirando por la ventana durante horas, observando a los transeúntes con una paranoia que nunca antes había experimentado. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba mientras tomaba su segunda taza de café del día, tratando de mantenerse despierta después de otra noche terrible. Sus manos temblaban ligeramente. No sabía si por la cafeína o por la ansiedad constante que se había instalado en su cuerpo como un inquilino no deseado. Esperanza, su vecina, la invitó a acompañarla al mercado de abastos como hacían antes, pero Carmen declinó la invitación. «No me siento muy bien, será para la próxima», le dijo, aunque la verdad era que la idea de estar en medio de tanta gente la llenaba de pánico. ¿Y si alguien trataba de robarle? ¿Y si se mareaba por la falta de sueño y se caía? La pérdida de apetito se intensificó. Carmen, que antes disfrutaba cocinando los platillos que Miguel tanto amaba, ahora se alimentaba principalmente de galletas saladas y preparar una comida completa le parecía una tarea abrumadora que requería una energía que simplemente no tenía. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, permanecían elevados durante todo el día debido a la falta de sueño reparador y a la sobreestimulación nocturna. Esto creaba un círculo vicioso. Mientras más estresada se sentía durante el día, más necesitaba la distracción del teléfono por la noche, pero esta distracción la mantenía estresada y sin poder descansar. Una tarde, mientras intentaba leer un libro que había disfrutado meses atrás, se dio cuenta de que había leído la misma página 5 veces sin entender nada. Las palabras se difuminaban ante sus ojos. Su mente saltaba constantemente a las preocupaciones que había alimentado la noche anterior con su navegación nocturna. «Esto no puede seguir así», murmuró, pero incluso mientras lo decía, sabía que esa noche volvería a tomar el teléfono. Se había convertido en una adicción sutil pero poderosa, un hábito que prometía alivio, pero solo entregaba más sufrimiento. Roberto la llamó un miércoles por la tarde, fuera de su horario habitual de llamadas dominicales. «Mamá, Patricia me contó que el domingo te escuchó muy rara. ¿Estás segura de que no necesitas ayuda? Podemos buscar un doctor particular si el seguro social tarda mucho». Carmen se sintió abrumada por la preocupación de sus hijos, pero también culpable. ¿Cómo explicarles que su problema no era médico en el sentido tradicional? ¿Cómo decirles que se estaba destruyendo a sí misma noche tras noche con algo tan aparentemente inofensivo como mirar el teléfono? «Estoy bien, hijo, solo son los nervios. Ya se me pasará», mintió, aunque cada palabra le pesaba como una piedra en el corazón. Esa noche, Carmen se prometió a sí misma que no tomaría el teléfono antes de dormir. Se acostó a las 10, cerró los ojos y trató de relajarse. Pero a los 15 minutos, la ansiedad la invadió como una ola. Su mente comenzó a crear escenarios terribles. ¿Y si le pasaba algo durante la noche y nadie se enteraba? ¿Y si entraban ladrones y ella no escuchaba porque estaba dormida? ¿Y si sus hijos la estaban llamando por una emergencia? A las 10:30, cedió. Tomó el teléfono solo para revisar que no hubiera mensajes importantes. Pero 3 horas después, seguía navegando por un laberinto infinito de contenido que la tranquilizaba momentáneamente, pero la destrozaba a largo plazo. Los síntomas físicos comenzaron a manifestarse más intensamente. Carmen desarrolló una tos seca que no se quitaba. Sus músculos estaban constantemente tensos, especialmente los del cuello y los hombros, y comenzó a experimentar palpitaciones cardíacas irregulares que la asustaban en las madrugadas silenciosas. Pero el peor efecto de todo este ciclo destructivo era la pérdida progresiva de esperanza. Carmen, que siempre había sido una mujer resiliente, que había enfrentado la muerte de sus padres, los desafíos económicos de criar 2 hijos, e incluso la pérdida de Miguel con una fortaleza admirable, ahora se sentía completamente derrotada por un enemigo que no podía identificar claramente. Una madrugada, después de haber pasado 4 horas viendo videos de accidentes automovilísticos y leyendo comentarios tóxicos sobre la situación del país, Carmen se miró en el espejo del baño.
Lo que vio la asustó profundamente. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su piel se veía amarillenta, y había algo en su expresión que le recordó a los pacientes que había visto en el hospital. Cuando visitaba a Miguel durante su última enfermedad, "Me estoy matando lentamente", susurró a su reflejo, y por primera vez en meses, tuvo un momento de claridad absoluta sobre lo que le estaba sucediendo. Pero lo que viría a seguir, Serper, hendería hasta mismo a su familia. La transformación en la vida de Carmen comenzó de la manera más inesperada. Un jueves por la tarde, cuando su nieta Sofía, de 16 años, llegó desde Ciudad de México para visitarla durante las vacaciones escolares. Roberto había decidido enviar a su hija con la abuela porque estaba preocupado por los reportes que recibía sobre el estado de Carmen, pero también porque pensaba que la compañía le haría bien a ambas. Sofía era una adolescente inteligente y observadora, estudiante de preparatoria con un interés particular en psicología, algo que había desarrollado después de ver a varios compañeros luchar con ansiedad y depresión. Durante los primeros 2 días de su visita, notó algo que los adultos de la familia no habían logrado identificar claramente: el patrón destructivo nocturno de su abuela. «Abuela, ¿por qué estás despierta a las 3 de la mañana?», le preguntó Sofía la segunda noche, cuando fue al baño y vio la luz del teléfono filtrándose por debajo de la puerta del cuarto de Carmen. «Te escuché suspirar y hablar sola». Carmen se sintió descubierta, como una niña que había sido sorprendida haciendo algo prohibido. «No podía dormir, mija. A veces el teléfono me ayuda a distraerme», respondió, tratando de minimizar la situación. Pero Sofía no era una adolescente cualquiera. Había leído sobre los efectos de la tecnología en el sueño para un proyecto escolar, y algo en la respuesta de su abuela activó su curiosidad científica. «¿Puedo preguntarte qué estás viendo en el teléfono que te ayuda a distraerte?». Carmen dudó antes de responder. Nunca había verbalizado en voz alta lo que hacía durante esas largas horas nocturnas. «Veo Facebook, algunas noticias, fotos de la familia», murmuró, sintiendo por primera vez una extraña vergüenza sobre sus hábitos nocturnos. «Abuela, ¿sabes que estás haciendo exactamente lo contrario de lo que necesitas para dormir bien?», le dijo Sofía, con la franqueza característica de los jóvenes, pero sin juicio en su voz. «En la escuela aprendimos sobre algo llamado higiene del sueño. Y una de las cosas más importantes es evitar las pantallas antes de dormir». Esa conversación fue el catalizador que Carmen necesitaba. Por primera vez en meses, alguien había identificado su problema sin juzgarla, y además le ofrecía una explicación lógica para lo que estaba experimentando. «¿Qué es eso de la higiene del sueño?», preguntó, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Sofía se sentó en la cama junto a su abuela y comenzó a explicarle con un entusiasmo contagioso. «Es como la higiene normal, abuela, pero para el cerebro. Así como te lavas los dientes antes de dormir, también necesitas lavar tu mente de todo lo que la puede mantener despierta». Al día siguiente, Sofía convenció a Carmen de acompañarla a la Biblioteca Pública de Guadalajara, donde buscaron información sobre el sueño en adultos mayores. Fue allí donde Carmen descubrió algo que cambió completamente su perspectiva. No estaba loca, no se estaba volviendo senil, y definitivamente no era normal para su edad sentirse como se había estado sintiendo. En un libro sobre neurología del envejecimiento, encontraron información sobre la melatonina, una hormona que el cuerpo produce naturalmente para regular el ciclo del sueño. «Mira, abuela», le dijo Sofía señalando un párrafo, «dice aquí que la luz azul de las pantallas puede suprimir hasta un 85% de la producción de melatonina en personas mayores de 60 años». Carmen leyó el párrafo varias veces, sintiendo como si finalmente hubiera encontrado la pieza faltante de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante meses. La explicación era sorprendentemente simple. Su cerebro estaba recibiendo señales contradictorias. Por un lado, su reloj biológico le decía que era hora de dormir, pero por el otro, la luz brillante del teléfono le decía que era de día. Pero el descubrimiento más importante vino cuando encontraron un estudio realizado por la Universidad de Navarra, que había seguido a 1,200 adultos mayores durante 5 años. El estudio indicaba que las personas que evitaban las pantallas durante las 2 horas previas al sueño no solo dormían mejor, sino que también mostraban una reducción del 40% en síntomas de ansiedad y depresión, mejor función cognitiva durante el día y una mayor sensación de bienestar general. «¿Ves, abuela? No estás loca»,
Tu cerebro solo está confundido, le dijo Sofía con una sonrisa. Es como si le estuvieras diciendo que es de día cuando debería estar preparándose para la noche. Carmen sintió una mezcla de alivio y emoción que no había experimentado en meses. Finalmente tenía una explicación científica para su sufrimiento, pero más importante aún, tenía una solución concreta y alcanzable. Sofía propuso un experimento. ¿Qué tal si por una semana intentas no usar el teléfono después de las 9 de la noche, pero no lo hagas sola? Hagámoslo juntas. Yo también tengo problemas para dormir a veces por el celular. La primera noche del experimento fue desafiante. Carmen había subestimado qué tan automático se había vuelto el hábito de tomar el teléfono. A las 9:30, sus manos buscaron instintivamente el dispositivo. Es como si mis dedos tuvieran vida propia, le confesó a Sofía, pero su nieta tenía un plan. Habían preparado una rutina alternativa que llamaron la hora dorada de la abuela Carmen. En lugar de navegar por redes sociales, Carmen tomaba un baño tibio con sales de lavanda que Sofía había comprado en el mercado. El agua caliente relajaba sus músculos tensos, y el aroma de lavanda comenzaba a señalarle a su cerebro que era momento de descansar. Después del baño, Carmen se preparaba una infusión de manzanilla con miel, la misma que su propia madre le daba cuando era niña y no podía dormir. Mientras bebía el té, escribía en un cuaderno que Sofía le había regalado 3 cosas por las que se sentía agradecida ese día, por pequeñas que fueran: el saludo de su vecina, una llamada de alguno de sus hijos, o simplemente el hecho de haber desayunado con apetito. La clave del éxito fue reemplazar el hábito destructivo con uno constructivo, en lugar de simplemente tratar de eliminar la conducta problemática. No puedes dejar un vacío, abuela, le explicó Sofía con sabiduría que parecía superior a sus años. Tienes que llenar ese tiempo con algo que realmente te haga bien. Durante la primera semana, Carmen experimentó lo que los especialistas llaman síndrome de abstinencia digital. Se sentía inquieta, ansiosa, como si se estuviera perdiendo algo importante. Pero Sofía la tranquilizaba recordándole que esa sensación era temporal y que significaba que su cerebro se estaba readaptando a ritmos más naturales. Al 4.º día, Carmen experimentó algo que no había sentido en meses. Despertó naturalmente a las 7 de la mañana, sin despertador, y se sintió descansada. Sofía, creo que dormí toda la noche sin despertarme ni una sola vez, le dijo a su nieta con una emoción que bordeaba la incredulidad. El cambio más notable no fue solo en la calidad del sueño, sino en cómo se sentía durante el día. Su mente estaba más clara, podía concentrarse en la lectura, recordaba dónde había puesto las cosas, y lo más importante, la niebla gris que había envuelto su mundo comenzó a disiparse gradualmente. Sofía también introdujo un elemento crucial en la nueva rutina: la exposición a la luz natural durante las primeras horas de la mañana. El sol de la mañana le dice a tu cerebro que empiece el día, y cuando se oculte, entenderá que es hora de dormir, le explicó mientras desayunaban en el patio trasero, donde los rayos dorados del amanecer bañaban sus rostros. Carmen comenzó a desayunar afuera todos los días, mirando crecer las plantas que había descuidado durante meses. El simple acto de exponerse a la luz natural durante 15 minutos cada mañana ayudó a regular su reloj biológico interno, fortaleciendo la producción natural de melatonina para la noche. Una semana después del inicio del experimento, Carmen se despertó sin la sensación de pesadez que la había acompañado durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo ganas de cocinar algo especial para el desayuno. Preparó huevos rancheros con salsa verde, el platillo favorito de Sofía, y mientras cocinaba, se dio cuenta de que estaba tarareando una canción que Miguel solía cantar. ¿Sabes qué, mija?, le dijo a Sofía mientras desayunaban. Siento como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente pudiera ver con claridad. El 8.º día marcó un punto de inflexión decisivo. Carmen se despertó a las 6:30 de la mañana sintiéndose tan bien que decidió salir a caminar al parque cercano, algo que no había hecho en casi 4 meses. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones. Sus piernas respondieron con una fuerza que había olvidado que tenía, y por primera vez en mucho tiempo se sintió conectada con el mundo que la rodeaba. Durante esa caminata, Carmen se encontró con otras personas mayores que también salían a ejercitarse temprano. Entabló una conversación natural con doña Mercedes, una mujer de 70 años que caminaba con su nieto. «Se ve usted muy bien, señora.
Yo también vengo aquí todas las mañanas desde hace 5 años. Es lo mejor que uno puede hacer por la salud, le dijo Mercedes con una sonrisa contagiosa. Carmen regresó a casa esa mañana con una sensación de logro que no había experimentado en meses. No solo había dormido bien y se había levantado temprano, sino que había salido, había caminado, había socializado y se había sentido como una persona normal otra vez. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas. La transformación no había sido mágica ni instantánea, pero había sido real y sostenible. Carmen había descubierto que el secreto no estaba en medicamentos complicados o terapias costosas, sino en algo tan simple como respetar los ritmos naturales de su cuerpo y crear una rutina nocturna que preparara su mente para el descanso en lugar de estimularla para la vigilia. 3 meses habían pasado desde que Sofía regresó a Ciudad de México, pero la transformación que había iniciado en la vida de Carmen continuó floreciendo como las plantas de su patio, que ahora crecían exuberantes bajo su cuidado renovado. La mujer que se despertaba cada mañana a las 7 en punto, sin necesidad de despertador, era profundamente diferente a aquella que meses atrás arrastraba los pies por su apartamento, sumida en una niebla de agotamiento y desesperanza. Carmen había convertido su nueva rutina nocturna en un ritual sagrado que esperaba con ilusión cada día. A las 8:30 de la noche, comenzaba lo que ahora llamaba su preparación para el descanso. Primero, guardaba el teléfono en un cajón de la cocina, lejos de su alcance. Este simple acto, que al principio le había costado tanto trabajo, ahora se había vuelto tan automático como lavarse los dientes. «Buenas noches, aparatito», le decía al teléfono con una sonrisa mientras lo guardaba, recordando las palabras cariñosas que Sofía había usado para ayudarla a despedirse de su antigua obsesión nocturna. Lo que una vez había sido su compañía en la soledad, ahora reconocía que había sido su carcelero silencioso. Su baño nocturno con sales de lavanda se había convertido en uno de los momentos más placenteros del día. El agua tibia relajaba no solo sus músculos, sino también las tensiones acumuladas durante las horas de actividad. Mientras se sumergía en la tina, Carmen reflexionaba sobre su día, pero ya no desde un lugar de ansiedad o preocupación, sino desde la gratitud y la satisfacción por las pequeñas victorias cotidianas. Después del baño, se preparaba su infusión de manzanilla con una cucharadita de miel de abeja que compraba en el mercado local. El ritual de hervir el agua, dejar reposar las flores secas y añadir la miel mientras el vapor aromático subía hasta su rostro, se había convertido en una meditación silenciosa que marcaba la transición entre el día activo y la noche de descanso. El cuaderno de gratitud que Sofía le había regalado ahora tenía más de 100 páginas llenas de anotaciones. Cada noche, Carmen escribía 3 cosas que la habían hecho sentir bien durante el día. Al principio, había sido difícil encontrar motivos de agradecimiento, pero ahora, las páginas se llenaban con observaciones que antes habían pasado desapercibidas en el canto de los pájaros que anidaban en su árbol de limón, la sonrisa del señor que vendía periódicos en la esquina, el aroma del café recién molido que se filtraba desde la casa de su vecina. Hoy me desperté descansada y con ganas de vivir, escribió una mañana de octubre. El sol entraba por mi ventana como una caricia dorada, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tengo propósito en este mundo. En la transformación física había sido notable. Carmen había recuperado los 5 kilos que había perdido durante su periodo más difícil, pero no porque comiera compulsivamente, sino porque había redescubierto el placer de alimentarse bien. Desayunaba con apetito, cocinaba comidas balanceadas y había vuelto a disfrutar los sabores que antes le parecían insulsos. Sus ojos brillaban con una claridad que no tenían desde antes de la muerte de Miguel. Las ojeras profundas habían desaparecido, su piel había recuperado un tono saludable, y caminaba con una postura erguida que irradiaba confianza y vitalidad. Parece que rejuveneció 10 años, le comentó Esperanza, su vecina, durante una de sus conversaciones matutinas en el patio, pero los cambios más profundos eran emocionales y sociales. Carmen había comenzado a salir de su apartamento regularmente, no por obligación, sino por genuino deseo de conectar con el mundo exterior. Sus caminatas matutinas al parque se habían convertido en encuentros sociales naturales con otros vecinos que también madrugaban para ejercitarse. Se había hecho amiga de Mercedes, la mujer de 70 años que conoció durante su primera caminata después de la recuperación.
Juntas, habían formado un pequeño grupo de caminantes del amanecer que se reunía todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana. El grupo había crecido hasta incluir a 6 personas, todas mayores de 60 años, que habían encontrado en estas caminadas no solo ejercicio físico, sino también compañía y apoyo emocional. Carmen, eres una inspiración para todas nosotras, le dijo Mercedes una mañana mientras caminaban por el sendero arbolado del parque. Cuando te conocimos hace 2 meses, parecías una persona diferente. Ahora, irradias una energía que contagia a todos los que te rodean. La relación con sus hijos también había experimentado una transformación notable. Las llamadas dominicales, que antes eran conversaciones tensas, llenas de preocupaciones mutuas, ahora eran intercambios alegres donde Carmen compartía sus nuevas actividades y proyectos. Roberto y Patricia habían notado el cambio en la voz de su madre. Ann sonaba más fuerte, más segura, más parecida a la mujer que recordaban de su infancia. Mamá, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo, le había dicho Patricia durante una videollamada familiar donde Carmen aparecía radiante, con el cabello bien peinado y una sonrisa genuina que iluminaba toda la pantalla. Te ves increíble y lo más importante, te escuchas feliz. Carmen había comenzado a participar en actividades que había abandonado durante su periodo oscuro. Se había inscrito en un taller de tejido que se impartía los miércoles por la tarde en el centro comunitario de su colonia. Allí había conocido a otras mujeres de su edad que compartían historias similares de pérdida, soledad y eventual recuperación. Nunca pensé que volvería a disfrutar creando algo con mis manos, le contó a Sofía durante una de sus llamadas semanales, mientras le mostraba por video el suéter azul cielo que estaba tejiendo para su nieta. Cada puntada es como una pequeña meditación que me conecta con algo más grande que mi propia tristeza. El sueño se había convertido en su superpoder secreto. Carmen dormía profundamente entre 7 y 8 horas cada noche, despertando naturalmente con los primeros rayos del sol. Su mente estaba clara durante el día, su memoria había mejorado significativamente y tenía energía sostenida desde la mañana hasta la noche. Una tarde, mientras organizaba sus medicamentos semanales, se dio cuenta de que había dejado de necesitar las pastillas para la ansiedad que el doctor le había recetado durante su peor momento. Su presión arterial se había estabilizado, los dolores de cabeza constantes habían desaparecido y las palpitaciones irregulares que la asustaban en las madrugadas ya no ocurrían. Mi cuerpo está sanando desde adentro, escribió en su cuaderno de gratitud. No necesité medicamentos complicados ni terapias costosas. Solo necesitaba respetarme lo suficiente como para darle a mi mente el descanso que merecía. La Navidad llegó con una energía completamente diferente para Carmen. Por primera vez desde la muerte de Miguel, sintió genuina emoción por las festividades. Decoró su apartamento con luces cálidas, evitando las azules que ahora sabía que afectaban su sueño. Cocinó ponche navideño para compartir con sus vecinos y organizó una pequeña reunión familiar donde todos comentaron lo radiante que se veía. Abuela, pareces otra persona, le dijo Sofía cuando llegó para las vacaciones navideñas. Tienes una luz en los ojos que no había visto desde antes de que muriera el abuelo Miguel. Carmen abrazó a su nieta con una fuerza renovada. Tú me salvaste la vida, mija. Me enseñaste que yo tenía el poder de cambiar mi situación. Solo necesitaba las herramientas correctas y la voluntad de usarlas. Durante esas vacaciones navideñas, Carmen se convirtió en una especie de mentora informal para otras mujeres de su edad que enfrentaban desafíos similares. Esperanza le había pedido consejo para su hermana, que vivía en Tijuana y había desarrollado insomnio después de jubilarse. Carmen compartió su experiencia con paciencia y empatía, explicando cómo pequeños cambios en la rutina nocturna podían generar transformaciones profundas. No es magia, le explicó a la hermana de Esperanza durante una llamada telefónica. Es ciencia simple aplicada con constancia. Tu cerebro quiere descansar. Solo necesitas dejar de confundirlo con señales contradictorias. El año nuevo llegó con Carmen, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza genuina por el futuro. Ya no veía los días como obstáculos que superar, sino como oportunidades para crecer, conectar y contribuir al bienestar de otros. Había comenzado a planear un pequeño huerto en su patio trasero, inspirada por el renacimiento que había experimentado en su propia vida. Si yo pude florecer de nuevo después de sentirme completamente marchita, le dijo a Mercedes durante una de sus caminatas, imagínate lo que pueden hacer unas buenas semillas con el cuidado,
adecuado. 6 meses después de su transformación, Carmen recibió una visita inesperada. Su doctora de cabecera, la doctora Martínez, que la había atendido durante su periodo más difícil, apenas podía creer el cambio. Señora Herrera, no sé qué ha estado haciendo, pero sus análisis de sangre muestran una mejora notable en todos los indicadores, le dijo mientras revisaba los resultados. Sus niveles de cortisol están perfectos, su presión arterial es óptima para su edad, y hasta su función cognitiva muestra mejorías significativas. ¿Podría compartir conmigo qué cambios hizo en su estilo de vida? Carmen sonrió con la satisfacción de quien ha encontrado un tesoro y quiere compartirlo con el mundo. Doctora, todo comenzó con algo tan simple como guardar el teléfono en un cajón antes de irme a dormir. La doctora la miró con curiosidad inicial, que se transformó en interés genuino, mientras Carmen le explicaba su rutina de higiene del sueño, la importancia de evitar las pantallas nocturnas, y cómo había reemplazado hábitos destructivos con rituales nutritivos para su mente y cuerpo. ¿Sabe qué, señora Herrera?, le dijo la doctora al final de la consulta. Voy a empezar a recomendar estas estrategias a otros pacientes. A veces, las soluciones más efectivas son las más simples. Hoy, Carmen camina hasta el mercado con firmeza y confianza, saludando a los comerciantes que ya conocen su historia de transformación. Su risa resuena en los pasillos cuando encuentra a alguna conocida, y sus ojos brillan con una vitalidad que contagia a todos los que la rodean. Se levanta cada mañana con propósito, duerme cada noche con gratitud y vive cada día como un regalo que merece ser disfrutado plenamente. La soledad ya no me da miedo, escribió en la última página de su cuaderno de gratitud original antes de comenzar uno nuevo. Aprendí que estar sola no significa estar vacía, y que la paz interior es posible cuando respetas los ritmos naturales de tu cuerpo y alimentas tu mente con lo que realmente necesita. Cada noche, mientras guarda su teléfono en el cajón de la cocina y comienza su ritual de relajación, Carmen sonríe recordando a la mujer desesperada que solía ser. Esa Carmen también era valiosa y merecía compasión. Pero esta Carmen nueva ha aprendido que el poder de transformar su vida siempre estuvo en sus propias manos. Tú también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso en respetar tu descanso lo suficiente como para crear las condiciones que tu mente y cuerpo necesitan para sanar y florecer. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien más que esté pasando por una situación similar, compártela con esa persona especial. A veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solos y que la transformación es posible. Dale like si Carmen te recordó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y suscríbete para recibir más historias de esperanza y soluciones prácticas que pueden cambiar vidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas herramientas que verdaderamente funcionan.